el derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Porque en el contexto en donde crecí la educación pública no era tan accesible, era un contexto rural a nivel personal. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias por su intervención. No sé si alguien más quiera comentar alguna experiencia. Bueno, voy a comentarles yo algo. Eh, bueno, yo soy de un pueblito, yo siempre he dicho, soy de un pueblito, soy de San Vicente del Caguán, entonces sí he visto la vulneración en esta zona mucho, que en ese entonces, pues, como decía la profesora, uno en ese entonces pues no reconocía sus derechos, uno solamente sabe los derechos básicos, que es el derecho a vivir y ya, y a una educación, pero no sabía en qué momento, digamos, no sabíamos, sí, tenemos derecho a la educación, pero no sabíamos la parte de educación digna. Entonces, uno va mirando, cuando ya va creciendo y va analizando, o sea, como que voltea hacia atrás y mira como en respetar de su vida, y uno dice, wow, sí hubieron algunas fallas. Entonces, en mi caso era más que todo a la libertad de pensamiento, porque uno al crecer en una comunidad como tan, no quiero decir estricta, pero como cerrada de cierta manera, porque en un pueblito no mira como grandes cosas como en una ciudad. Entonces no es mucho lo que uno se puede expresar, y si uno lo expresa ya lo llevan a otro contexto que es malo. Aparte que pues yo he vivido, digamos, entre la violencia, entre zona roja, entonces digamos que hablar para nosotros siempre fue de una manera que tenía que ser inteligente en el momento, porque uno tiene que aprender a callar, o diga, eso es lo que le enseñaban a uno en esta parte. Vivimos la guerra, pero la vivimos en silencio. Entonces era más que todo eso, la libertad de pensamiento. No hay otra religión, aparte, digamos, de la católica y al parte de la cristiana, no se mira como esa diversidad cultural. Sí, se miran indígenas, pero digamos que tampoco pude tener contacto con ellos, porque por lo mismo que le digo, teníamos que mantener encerrados en la casa y no podíamos compartir con cualquier persona. Entonces todo eso son cosas que en ese momento yo miraba normal, pero ahora que miro hacia atrás como que siempre es complicado. Entonces no sé si alguien, ya esa era mi intervención. Esto levantó la mano Gabriel y Brian. Entonces primero le vamos a dar la palabra a Gabriel y después a Brian. Sí, es que lo que quería preguntar también, porque uno, a ver, ¿ustedes qué ven como derecho? Porque uno tiene, cuando uno hace una pregunta, yo creo que hay que extrapolarla a cierto nivel de comprensión universal. Para mí, y lo que me he aprendido en mi vida, es que el derecho como tal es una condición que le permite a las personas sentirse realizadas, ¿cierto? Y en este caso, con el COVID-19, toda la gente está luchando por sus derechos, porque para mí es un derecho el poder reunirse con los demás, porque así me siento mejor realizado, socializo con los demás, busco nuevas maneras de crear nuevas cosas, de pensar otras cosas, y uno cuando a nosotros en Chile, en Colombia, en cualquier parte del mundo, nos meten en una casa y tenemos que estar todo el día encerrados, para mí están violando mi derecho humano, y sin tener que golpearme o hacerme algo físicamente, sino que yo creo que uno tiene que ver más allá de lo que simplemente uno ve como violencia en la televisión o en distintas partes. Así que quería preguntar, en Colombia, ¿qué se conoce como derecho humano?
La compañera Sharon García levantó la mano. Hola Gabriel, no sé si te entendí bien, te voy a responder, o sea, quiero hacerte una pregunta porque no sé si yo fui la única que entendí mal. O sea, ¿tú sientes que en el momento estás siendo, tus derechos han sido violados por la cuarentena obligatoria que tenemos que pasar por la pandemia? Claro, yo creo que lo que a mí me enseñaron desde muy chico es que los derechos humanos es como una condición que le permite a una persona sentirse realizada o tener una realización en su vida. Entonces, para mí, el sentirme realizado tiene que ver más que mi condición física, sino que también es psicológica y como de autorrealización. Me encantaría, por ejemplo, estar con mis compañeros en la universidad hablando de economía, hablando de lo que sea, de lo que está en boca de todos, eh, pero no puedo. Para mí eso es un derecho y lo están, cierta manera, puede ser externo, no puede ser, puede que no sea ni político ni social, puede ocurrir por una pandemia como lo que estamos viviendo. Entonces, para mí es un poco raro porque tenemos que verlo de muchos puntos de vista. Sí, Sharon, cuéntanos. Pues en lo personal, y te voy a responder desde mi opinión, no siento que como tal el gobierno viole nuestros derechos a raíz de una pandemia mundial, porque pues primero que todo nuestros derechos terminan donde empiezan los de las demás personas. Y pues esta salud, o sea, la problemática no está solo en si quiero compartir con mis compañeros o amigos o no, o sea, incluye en que si quiero realizar mis actividades de la vida como era la vida antes de la pandemia, ahí está la enfermedad. Entonces, quizá no es porque quieran violar tu derecho a a la libertad y al, como al a socializar, sino es más bien en protección, en pro a defender no solo a ti, a tu familia, sino a todo el país. Y es que no es como algo que sea opcional, ¿sí? Pues porque tú puedes salir y puedes compartir con tus amigos y compañeros, pero no siento que sea una violación el que la cuarentena sea obligatoria para cuidar la salud no solo tuya, sino de los demás. Ujú, ujú. Igual, El listo. Vamos a darle el espacio a Brian para que nos comparta. Sí, dale. Brian, pues, listo, ya. Listo. Bien. Buenas tardes. Primero me presento. Mi nombre es Brian Zuleta. Soy de Bogotá. Estoy estudiando Ingeniería Civil en la Universidad Distrital. Y respondiendo a la pregunta, no, mis derechos humanos en la infancia no fueron violados, afortunadamente. Tuve la fortuna de tener el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a vivir en familia, el derecho a la identidad que es a la libre elección. Mis ideologías actuales tienen esas bases de no tener una influencia externa. Sin embargo, gracias a eso, a, a la libre expresión, a poder ver el mundo de todas las formas posibles, pues sí me he dado cuenta, por ejemplo, como nombraba la compañera Jessica, que en zonas rurales es muy común y es casi siempre con el mismo tema, el tema de la religión. El tema de la religión es, sobre todo para los abuelitos, un tema delicado. Digamos, aquí en Bogotá, cuando andaba con mis padres y eso nunca me decían nada, no me obligaban a ir a misa. Sin embargo, cuando uno iba de visita a donde mi abuela, en un pueblo, en Barbosa, sí era muy común como que uno ir con ella y cuando uno pasa al frente de la iglesia, le decía a mi hijo, échese la bendición. Y pues eso o sea, no es algo muy fuerte, sin embargo, es un pequeño ejemplo de lo
de lo que le pasa a la mayoría de la gente en cuanto a sus derechos en la infancia. Y eso es todo. Listo, muchas gracias, Brian, por compartirnos. Vamos a darle la palabra a Carlos, a la profe Joana y a Mayra en orden que levantaron la mano para pasar a la siguiente pregunta. Entonces, Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues explicando el punto de vista en esta clase de nosotros cómo analizamos los derechos humanos, los entendemos como estos privilegios que nos son otorgados desde el nacimiento y que por lo tal se nos deben respetar y cumplir. Entonces, en esta clase lo que buscamos hacer por medio del análisis de cada uno es resaltar estos derechos y ver de qué manera en los diferentes conceptos que estábamos viendo, como son la familia, la sociedad, educación, el juego y la religión o las creencias, de qué manera se ven vulnerados. Y pues en lo personal, analizando también el contexto de mi compañera Jessica, yo soy de un pueblo de La Guajira y pues aquí se ve muy marcado lo que es la cultura. Y pues en esta parte yo pienso que se ve vulnerado, ya que por el hecho de, que algún extranjero o algún lejano a la cultura venga, ya lo miran distinto o ellos tienden a mirar distinto. Y pues es un contraste muy fuerte que se ve muy marcado y que pues desde la antigüedad pues aquí se veía de que los originarios de esta tierra uh, impartían un respeto, ya que los arijunas, como son conocidos los que no son de la cultura guayú, le impartían un respeto fundamental porque son los dueños de esta tierra y pues ellos venían como visitantes. Entonces, siguiendo con el contexto de esta clase, pues me parece que hicimos un análisis muy profundo para que se pueda entender de forma clara y que lo vemos evidenciado en los distintos videos. Listo, Ok, Carlos, Carlos. muchas gracias. Ay, perdón. Por favor, tiene la palabra la profesora Joana. Bueno, pues yo también quería apoyar un poco la pregunta que hace Gabriel, si no estoy mal, frente a qué entendemos en Colombia como derechos humanos, y concuerdo con la posición que tiene Carlos. Desde nuestra posición son privilegios que en nuestro país algunos y algunas tienen, y organizaciones internacionales deben intervenir porque hay otros y otras que tienen brechas económicas, políticas muy marcadas, religiosas, que hace que sus vidas, sus creencias, aspectos de violencia sean muy atacados. Por eso hablamos de privilegios, que no deberían serlo. Y concuerdo con tu posición frente a que el Estado se debe responsabilizar por el confinamiento, que no es solo guardarnos en nuestras casas, porque no todos y todas tienen una casa en donde guardarse. Entonces también resulta ser un privilegio tener esa posibilidad de confinarse y de tener salud mental o bienestar mental, o tener la posibilidad de realizar actividades dentro de nuestras casas, que pueden ser una finca o pueden ser un espacio muy reducido a nivel habitacional. Entonces, concuerdo con la posición de Gabriel, que a mí también me gustaría salir, me gustaría tener la posibilidad de estar en la universidad hablando y viéndoles las caras a todos y a todas, y que el Estado debería responsabilizarse por recursos para pensar en nuestro bienestar mental, no solo en el físico, que es algo que nos falta como Colombia. Me imagino que todo el sur debe estar igual. Hoy vamos a hablar un poco sobre el mes que cumplimos hoy en Colombia de paro nacional por razones que acogen al confinamiento. Listo, profe, gracias, profe. Listo, ya para finalizar con el contexto de esta pregunta, me dirijo hacia la encuesta donde
los resultados de la votación dio de que tres personas que votaron dijeron que sí, por razones distintas, y tres personas también dijeron que no se le han violado como tal, vulnerado como tal sus derechos en la infancia. Entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta. Recuerden que pueden participar de las tres maneras que les había mencionado. Ok, entonces la pregunta número 2 es la siguiente. Cami, por favor, pases a la otra presentación. ¿Quiénes pueden cometer las violaciones o vulneraciones de los derechos humanos? Quiero recordar que pueden dar su opinión levantando la mano o por el chat, como también por la encuesta que ya está habilitada. Laura Hernández levantó la mano. Hola a todos, qué chévere, qué buena charla, ha estado muy interesante. La respuesta a esa pregunta es nadie. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por tu opinión. Mayra Prieto levantó la mano. Permítanme un momento, tengo una dificultad acá. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Alejandra Prieto Pérez. Yo soy psicóloga de profesión. Actualmente trabajo en salud pública de la alcaldía municipal y de la cual pues fui invitada a esta conferencia sobre quién puede cometer violaciones a los derechos humanos. Pues comparto la opinión de la compañera, ninguna persona puede violentar sus derechos. Sin embargo, tomando una de las preguntas que hacía el compañero Gabriel, perdón, creo que fue Sharon, quien daba la respuesta a Gabriel sobre lo que él comentaba, es que usted tiene todos sus derechos, pero estos solamente llegan hasta donde inician los derechos de otra persona. Entonces, de ahí se inician diferentes debates y de la cual quien violenta puede ser una persona externa o usted mismo al sobrepasar los derechos que posee la otra persona, ya sean de diferentes formas, pues ya respecto a la legalidad que se lleve en el país o en el municipio o creencia religiosa. Vale, muchas gracias por tu opinión. Nicole Romero levantó la mano. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Soy estudiante de terapia ocupacional de séptimo semestre de la Universidad de Santander. La compañera Mayra lo mencionaba con respecto a quienes pueden cometer estas violaciones a los derechos humanos. Pues yo pienso que nadie, sí, como lo han dicho todos. Y hay una frase, no sé si la dijo la compañera Mayra, y es que mis derechos terminan en donde, cuando se interfieren en los derechos de los demás, ¿sí? Ejemplo, digamos, si yo salgo a la calle, grito y hago de pronto freno la movilidad, pues de una vez estoy ya combatiendo o quitando el derecho a la libre movilidad a las otras personas. Entonces, pienso que en este caso, pues nadie puede cometer esas violaciones a los derechos. Muchas gracias por tu opinión, Nicole.
¿Alguien más quiere hacer algún aporte? La docente Joana Prada levantó la mano. Pues bueno, siguiendo como con la consecuencia del espacio, concuerdo también que nadie, aunque acabamos de tocar un tema, creo yo que neurálgico, y es que me gustaría exponer que el derecho a la propuesta es un derecho constitucional totalmente libre, eh, y creo que en este momento tenemos que hacer énfasis en que la intención de manifestar es pues la gran cantidad de vulneración de derechos que tiene nuestro territorio para con otros y otras. Creo yo que el tema de derechos humanos es un aspecto de empatía que es muy fácil desde nuestros privilegios no preocuparnos por el malestar de otros y otras, pero desde nuestra profesión creo yo que tenemos que tener esa responsabilidad y posición crítica frente al malestar por el que están pasando muchos y muchas en el país. Por eso creo fielmente en que tengo la responsabilidad de hacer veeduría de derechos, de manifestarme por otros y otras que están siendo vulnerados o violentados por mi Estado. Esa es mi posición muy personal. La intención del espacio es escucharnos sin llegar a hacer ningún tipo de señalamiento, pero es una posición muy individual. Vale, muchas gracias, profe. Gabriel Pichicón levantó la mano y seguidamente Mayra Prieto. Gracias, Karen. Mira, yo creo que nadie debería violar los derechos humanos. Eso es muy feo. Pero gran parte del mundo, de los estados del mundo, violan los derechos humanos aún así. Como que al parecer, no sé si no les interesa, si no fueron a esa materia en la universidad, no sé. Pero gran parte de los grandes políticos del mundo como que lo toman a broma. Bolsonaro en Brasil, Trump como lo hizo en Estados Unidos, ahora la frontera de las grandes potencias se están abriendo, en Miami se están haciendo fiestas sin mascarilla, sin ningún tipo de protección, o sea, como que el Estado también juega un papel importante. Yo creo que uno tiene que también ser consciente de que los derechos humanos son esenciales, pero gran parte de lo que ocurre quizás no es tanto por las personas, sino por el gobierno como tal, como por quien manda en el país. Y yo creo que debería cambiarse desde raíz, no solamente las personas, sino que el Estado, la gente que está en las grandes posiciones, como el presidente, los ministros, la gente que realmente tiene voz en el país para cambiarlo, porque en octubre del 2019 en Chile ocurrieron atentados por la lesa humanidad, pero de manera recurrente, casi por 2 meses estuvieron matando gente porque quería luchar por lo que ellos piensan que necesitan. Entonces, yo creo que no es justo que solamente el presidente diga, ya, vamos a sacar a los militares afuera y vamos a hacer lo que nosotros queramos. También tienen que tener, como dijo la profesora Joana, tienen que tener una empatía. La gente está perdiendo esa empatía y deberían volver a eso y no dejar que violen sus derechos simplemente porque son unos ambiciosos con poder. ¿Me hago entender? Entonces, hay que pensar en eso. Vale, Gabriel, muchas gracias. Mayra. Qué pena, no había notado que no tenía activado el micrófono. Algo que les quería comentar el día de hoy es que, pues ya que la profesora Joana mencionó el derecho a protestar, de hecho, el gobierno sí tiene que ver mucho, el Estado tiene que ver mucho con las acciones de derechos humanos, pero entre ellos hay estados como el país colombiano, donde ellos sacan diferentes derechos de los cuales nosotros podemos garantizar nuestro derecho como seres humanos, y entre esos un derecho muy importante que es el de la salud. A ver, yo había olvidado mencionar algo, yo soy la profesional.
a cargo de la política de participación social en salud, resolución 2063 del 2017. No sé si los presentes la conozcan. ¿Algunos la conocen? La profe no vale. Chicos. Por supuesto. Ay, Gabriel, ese ni siquiera está en Chile. Bueno, para los que no conocen, esta resolución es muy importante porque esta política nace de entre los conflictos del pueblo y los conflictos del Estado. Entre esas, su principal es que nosotros, los colombianos, no participamos, no ejercemos nuestro derecho a participar y a seleccionar nuestros gobernantes, pues porque eso va por etapas. Nosotros escogemos nuestros propios representantes. Esta política, ¿por qué es muy importante? Esta política nos dice a nosotros que nosotros tenemos derecho a preservar uno de nuestros derechos principales, que es la salud, y a decidir de qué manera se distribuyen las gestiones públicas. Cosa que nosotros, pues lamentablemente, tenemos muchos desconocimientos, y una de las propuestas de esta política, unos lineamientos, es darlos a conocer a la comunidad. Muchos derechos en salud son vulnerados por las instituciones y nosotros muchas veces no tenemos conocimiento de cómo hacerlos valorar. Hay muchas opciones, muchachos, y yo creo que si nosotros conociéramos todas en general, no tendríamos necesidad de llegar a tales extremos como nos está ocurriendo ahora, lamentablemente, que uno de esos debates es el derecho a la salud. Un ejemplo, dentro de esta política nos dice que hay unas formas. ¿Estas formas cuáles son? El Comité de Copaco, el Comité Territorial de Seguridad Social en Salud, las veedurías ciudadanas, las asociaciones de usuario, el SAC, que es la Oficina de Atención a la Comunidad, el CIAUT, que de hecho el CIAUT y el SAC son una de las principales que debemos conocer. ¿Por qué? Porque están dentro de las instituciones IPS y dentro de las alcaldías municipales, como lo es el SAC. Entonces, mi duda es que si nosotros el día de hoy estamos debatiendo sobre los derechos humanos, y entre ellos el primordial es el de la salud, una de las cosas que más debemos tener es conocimiento de cómo hacer valer este derecho. Un ejemplo muy sencillo. ¿Quién de ustedes, de estas formas de participación que mencioné, conocen la más importante, que es la veeduría ciudadana? Profe, no vale. No vale buscar en Google. No desactiven las cámaras porque yo los estoy viendo que están buscando en Google. Bueno, no les sirvió Google, entonces les voy a decir que es una veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana consiste en prácticamente de unas personas que, valga la redundancia, se formen veedores de la gestión pública con respecto a un proyecto o un programa que esté realizando el Estado. Es decir, vamos a crear un grupo de personas de las cuales se forma un proyecto para crear entrega de medicamentos a adultos mayores. Este programa o este proyecto no se entregó en su totalidad en años anteriores. Este año, como se renueva contrato, nosotros no queremos que pase eso. Entonces, de ahí, perdón, me están escribiendo del trabajo, qué pena con ustedes. Después retomo, es que me está escribiendo mi jefe. Qué pena con ustedes. Tranquila, no hay problema, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya es momento de pasar a la otra pregunta. Bueno, en la encuesta que estuvimos realizando, la respuesta de todos y todas, pero no se debería, tuvo 5 votos y nadie tuvo 5 votos. Entonces, ahora sí ya podemos pasar con la siguiente pregunta. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo creen que afecta la vulneración de los derechos de la niñez en su participación o desarrollo? Recuerden que, digamos, para hacerme entender en esta pregunta,
¿Cómo miran afectados, digamos, ejemplo, el derecho a la salud? ¿Cómo se mira afectado el desarrollo del niño? El derecho a la educación, el derecho a su libre expresión. Entonces, ya poniéndolos en contexto, quiero que respondan, que nos den sus opiniones. Recuerden, la encuesta es para que también puedan participar de alguna manera. Entonces, vamos a ver quién levantó la mano. Entonces, Nicole, le damos la palabra. Bueno, entrando como en un poco de una de las áreas en las que nosotros trabajamos como TEOs, pienso que en la parte de los niños y entrando en la educación, pienso que ese es un derecho que se le vulnera a muchos de los niños con discapacidad y mucho más si los niños tienen, pues por causa de pronto pues en el contexto familiar, son de pronto, digámoslo así, pues de escasos recursos, mucho menos le brindan de pronto un apoyo por parte de una alcaldía o sí, de algún ente que pueda colaborar con eso. Entonces pienso que tampoco no solo en la parte de los niños con discapacidad, sino en las personas con discapacidad en general, tienen esta vulneración de derechos en lo que es en la parte de educación. Vale, Nicole, muchas gracias por tu aporte. Continuamos con Brian. Sí, pues bueno, la vulneración de los derechos en la niñez, según mi perspectiva, afectan al niño en cuanto a su camino, en el camino que va a definir el futuro. O sea, la vulneración afecta el camino, más no afecta el futuro del niño, lo que él piensa hacer cuando grande. Bueno, en la mayoría de los casos, es lo que creo, porque hay muchas veces que esa vulneración de derechos pasa a otro nivel y prácticamente la vida del niño pasa a ser como vida de alguien más. Por ejemplo, en la universidad pública se ven muchos ejemplos de muchachos que pasan crisis bastante fuertes y llegan, o sea, saben, soportan el camino, se enfrentan a los obstáculos, pero de alguna manera logran entrar a la universidad pública, graduarse y tomar otro rumbo para su vida. También podría poner un ejemplo de un niño que nace en una zona de conflicto armado. Desde pequeño va a estar en ese ambiente de armas, de violencia, y antes pasaba mucho más, no digo que ahora pasa, pero antes de que se deshicieran las FARC, reclutaban muchos niños y se los llevaban para ser parte de filas de las FARC. ¿Y cómo crece este niño? O sea, llega a un punto en el que no se sabe si él sí es lo que quiso de pequeño o si fue influenciado por el grupo. Y también en el otro extremo, no siendo en el otro extremo, pero de una forma menos violenta o menos mala, por decirlo así, un niño que nace en un estrato 5 o 6, que tiene, bueno, derecho a la salud, tiene derecho a una educación digna, sin embargo no tiene de pronto el derecho a la identidad. ¿Qué va a pasar con este niño? También se va a ver influenciado por los padres y es lo que pasa mucho en el país, las clases altas, por eso vemos que muchos de los jóvenes como que se ven controlados por lo que digan los padres y no poseen una identidad propia. Entonces creo que lo afecta de esta manera en el camino, pero no define su futuro. Ok, Brian, muy valiosa tu intervención. Seguimos con Shirley Papa, seguidamente Joana y después Jessica Paola Prieto. Muy buenas tardes a todos. Muchísimo gusto, mi nombre es Shirley Papa, soy hermana del estudiante Carlos Papa, estudiante de terapia ocupacional, soy psicóloga de profesión.
Actualmente trabajo en una IPSI indígena y soy maestrante en el programa de familia e intervención familiar. Quisiera aportar pues en este apartado, en esta pregunta sobre la vulneración de los derechos de la niñez, em, empezando porque como psicóloga soy consciente de que la etapa de la niñez es profundamente vulnerable porque es susceptible de muchos cambios, porque los infantes se encuentran en un constante cambio y hay muchos factores que van a haber influenciado ese desarrollo, como lo estaba diciendo el compañero anterior, estaba hablando de la familia, el contexto, etcétera. Entonces, considero que se ven vulnerados los derechos, empezando desde las políticas que se aplican para la atención a ellos. La compañera ahorita estaba hablando de que quizás tenemos desconocimiento de muchos métodos de participación, pero creo que para nadie es un secreto que como país, como Colombia, sí existe bastante información, existen leyes, existen esos mecanismos de participación que son abundantes, pero que lamentablemente no operan de la forma como se encuentra escrito. Básicamente lo digo porque si nos vamos o nos orientamos por estas leyes nacionales, encontramos la deficiencia de que estas no se adaptan de acuerdo a los contextos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los niños en el conflicto armado, como mencionaba el compañero anterior, los niños de las culturas, de los pueblos indígenas, eh, todas estas organizaciones nacionales como el bienestar familiar, como las instituciones de salud, todas deberían adaptar este tipo de leyes para la atención de los niños. Analizando también el tema de la educación, qué pasa con los niños que presentan algún tipo de discapacidad. La ley dice claramente que deben tener una educación especial, deben tener algo que comúnmente llamamos por allí un acompañante o sombra. Pero si nos vamos a la realidad, ustedes como estudiantes críticos, ¿cuándo se cumple eso? Entonces la ley sí está allí, pero sabemos que siempre es un proceso bastante desgastante, que se debe recurrir a tutelas, que se deben recurrir a muchos procesos para hacer valer nuestros derechos, los derechos del infante. Entonces siempre una constante lucha para algo tan necesario como la salud, como la educación, como la formación a esas mismas familias. Entonces, esa vulneración de derechos, pues lógicamente va a afectar todo el contexto, la participación, el desarrollo de los niños. No es lo mismo que yo brinde todos los recursos a un niño y digamos un niño completamente sano, desde la gestación, donde se le ofrece una atención completa, con estimulación, donde va a un colegio y recibe una educación excelente porque su profesor se encuentra satisfecho con su salario, su profesor se siente satisfecho con su profesión, obviamente con esa motivación va a dar un excelente trabajo, ese niño se va a ver beneficiado. Entonces considero que sí existe esa vulneración, que no podemos tapar el sol con un solo dedo. Así que me parece que este mecanismo que están realizando ustedes desde ahora, desde su formación, estar tocando estos temas de vulneración de derechos me parece bastante enriquecedor para que no caigamos siempre en el mismo error, sino es que estemos en esa defensa constante de los derechos, no solo por los niños, sino por toda la población. Gracias. Vale, muchas gracias. Profe. Gracias, chicas. Concuerdo con Shirley frente a que los mecanismos existen. Nuestro país creo que es uno de los países con más trámites y con más legislación frente a todas las acciones de peticiones que podemos generar para el restablecimiento de derechos. Quisiera hablar un poquito sobre la interseccionalidad. No sé si Camila me permita presentar pantalla, que es un término que actualmente pues las ciencias de la salud, ciencias sociales, economía y política, que se supone que debería ser un tema de interés común y popular, hemos estado como conversando y reconociendo. Y no sé, me permito compartir un poquito pantalla, pero básicamente lo que plantea la interseccionalidad es que evidentemente como seres humanos tenemos
unos privilegios y unas opresiones, ¿no? Y pues esta gráfica lo explica bastante bien. Es un ejemplo que se hace específicamente, si no estoy mal, con una persona masculina. Entonces podríamos decir que un hombre en esta posición podría tener privilegios como el hecho de ser joven, el hecho de ser atractivo, el hecho de ser de clase media alta, de ser, pues de tener un lenguaje anglosajón, de tener un color de piel pálido o clara, de tener una religión mayorista, por ejemplo en Colombia sería el catolicismo, de ser fértil, que no tenga ningún tipo de diversidad funcional o discapacidad, que sea heterosexual, heteronormativo, porque es como la regularidad o la mayoría, que tenga un origen europeo, porque lastimosamente tenemos como una situación y análisis de poder allí, que sea blanco, que sea hombre, y que sea un hombre masculino o una mujer femenina. Si salen de allí, pues ya estaríamos hablando de un proceso de opresión, que son los que están por debajo de la intersección, que estaríamos hablando de que tenga otras identidades a nivel de pues de sus creencias, de sus prácticas, que sea tal vez mujer, que tenga un origen raizal o rural, como lo han expuesto ustedes, que no seamos europeos o pues de Norteamérica, que seamos parte de la comunidad LGBTI, que tengamos alguna discapacidad o diversidad funcional, que seamos analfabetas o no hayamos podido acceder al proceso de educación, que seamos viejas o adultos mayores, que no seamos atractivos, que seamos de clase trabajadora o esclava, como la mayoría en nuestro país, que pues no hablemos otro idioma, que tengamos una tez de piel oscura, que tengamos una religión que no sea tan visible o que seamos infértiles. Entonces creo yo que la interseccionalidad nos explica muy bien que es muy fácil hablar desde el privilegio, y señalar tal vez al otro y a la otra y decir, ay, los mecanismos existen, usted debería exigirlo, pero creo yo que pues acceder a esa información, uno, en nuestro país no es tan sencillo, y es ahí cuando todos y todas aquí tienen la responsabilidad que están accediendo a esta información de ser veedores de los otros y las otras que están siendo vulnerados y violentados. Desde mi posición, repito, y creo yo que la interseccionalidad pues nos permite reconocer que casi todos tenemos privilegios y opresiones. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, no sé si la compañera Jessica todavía quiere hacer algún aporte o pasamos a leer la respuesta en el chat. Pasa primero con la respuesta en el chat y ya doy una pequeña. Vale, gracias. Una compañera que se llama Marcela Figueroa dio la respuesta en el chat, que es la siguiente. Con respecto a la vulneración del derecho a la educación en la niñez, hago énfasis en esto porque es una problemática latente en nuestro territorio colombiano. Es importante mencionar que afecta directamente en la participación y desarrollo de los mismos, puesto que la escuela representa una institución social muy importante y necesaria para favorecer la inserción de los menores en la sociedad. De igual forma, su conversión a adultos responsables y capaces de convivir con otras personas, a pesar de las diferencias existentes. Muchas gracias, Marcela, por tu aporte. Listo. Entonces, respecto a cómo se miran afectados los niños, la verdad sí se mira siempre en cierta manera afectados, ya sea de manera directa o indirecta, porque hay muchas maneras de vulneración de derechos, cabe resaltarlo. Los invito, digamos, si más adelante pueden mirar la página de la UNICEF, pues antes de la experiencia, digamos, del hacer el análisis, lo que yo decía, uno cree que tiene derecho a la salud, a tener una vida digna, la educación, el trabajo, pero nunca había mirado los derechos más a fondo. Entonces ahí uno se da cuenta de muchas cosas. Los niños siempre se van a mirar afectados porque en la etapa de desarrollo siempre va de acuerdo, digamos, cómo va creciendo. Digamos, esa es la etapa de desarrollo, digamos, que tenemos, no sé si me llego a equivocar de edades, digamos, de la infancia, niñez,
y adolescencia, y cada uno, digamos, tiene su desarrollo mismo, entonces así mismo va vista la educación. Ejemplo, si un niño, concuerdo con Marcela, se mira afectada en la parte educativa, que en la parte educativa no solamente se ve en la parte cognitiva, sino que la educación ahora se está mirando más en crear un sujeto, digamos, desde todos los ámbitos. Entonces, si a este niño le restringen y le vulneran, digamos, ese derecho, y si la educación que le dan es como en mi caso, digamos, es que no quiero degradar mucho mi colegio porque a pesar de todo él se esmeró por hacerse un buen trabajo, pero digamos un caso más extremo, digamos como en el campo, porque yo he presenciado todas esas áreas, que solamente, digamos, no le hacen, o sea, no es una educación tan óptima, entonces digamos que siempre se mira, no un retraso como que abismal, pero sí, digamos, no puede, digamos, sacarle el potencial a ese estudiante. Y por eso muchas veces se quedan ahí, en el campo. No pueden salir más adelante por la educación. Si le vulneran, digamos, su derecho a su libre expresión, a tener su propia religión, entonces viven con ese miedo de decir, tal vez no es para dejar la religión, pero sí para, digamos, cambiarse a otro, donde él se sienta a gusto y tiene ese miedo porque puede sentir ese rechazo a la familia, que no pueda compartir en familia. Quería hacer también un aporte sobre lo que dijo Brian, sobre los niños que viven en la guerra. Yo, pues, por la zona en que vivo, es que no quiero tachar mal a mi pueblito es muy lindo, si quieren pueden venir y son bienvenidos. Hay unos paisajes hermosos, pero no hay que negar su historia. Yo he conocido a muchos niños, entre esos uno muy cercano que él prestó servicio pues para esas cosas, para lo que estaba hablando Brian, y sí se mira muy marcado, digamos, su etapa de desarrollo, porque son niños que vienen como codificados hacia mantener alerta, o sea, no tienen como esa tranquilidad y ese desarrollo. No es como algo muy extremo, no se imaginen algo extremo, sino que son pequeños tics que uno mira. Como un niño se le negó el derecho a jugar, a ser un niño. He mirado también el caso cuando, digamos, desde niños los ponen a trabajar porque no hay más y no pueden, digamos, ya desde niños son adultos y no les dejan quemar esas etapas y se mire, digamos, que cuando ya son adultos quieren ser niños. Entonces, es eso como mirándolo y pues desde la parte terapéutica, eso es todo lo que debemos examinar, como digamos podemos brindar ese bienestar a la persona, que a pesar de que se hubo un derecho vulnerado, a pesar, digamos, que hubo un conflicto, cómo solucionarlo ahora y cómo encaminarlo, digamos, para que ya él se sienta bien y se sienta a gusto y a pesar, digamos, que ha pasado por algo, se sienta conforme. Entonces, eso es más que todo la intervención y pues la respuesta que quería dar respecto a esto. Bueno, no sé si hay más manos levantadas, no. Entonces, para ya finalizar con esto, creo que yo era la última intervención, voy a mirar la encuesta. Según la encuesta, 7 personas contestaron, 6 afectan enormemente, ya que los derechos son garantía de alguna forma de la calidad de vida de una persona. Y una persona votó tiene múltiples inconmutables afectaciones que solo el tiempo revela. Sí, es muy cierto. Recuerden que en la encuesta no había respuestas incorrectas, sino era para conocer su opinión. Vamos a pasar a una pequeña reflexión, ya habiendo hablado sobre los derechos, haber entrado un poco en el contexto. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Sharon y a Evelyn. Sí, señora. Bueno, el texto que voy a leer es un texto que se realizó en el proyecto como tal de clase. Entonces, pues lo voy a leer y después de eso, si ustedes quieren dar su punto de vista o su opinión, entonces pues obviamente está libre el espacio para que
puedan comentar sobre ello y obviamente para que puedan dar su sentir a través de lo que estamos pasando y pues, o sea, nos enorgullece que en este momento estén conectadas personas de Chile y que Chile pues pasó también por esta situación en la que los colombianos estamos pasando, entonces pues voy a leerla y de ahí pues dan su sentir. Entonces comienza así. Ni García Márquez ni Pablo Neruda pudieron imaginar una obra lírica con tal realismo mágico como lo que se vive hoy en Latinoamérica. Si bien en las obras de estos grandes exponentes se observan mesuradas trazas de protestas en sus letras, la sociedad actual no tolera más análisis. Latinoamérica ha despertado a un nuevo mundo, pues la juventud la ha llevado a escribir una nueva historia de lucha y justicia laboral. La dignidad no se negocia, y ese es el valor de esta canción desesperada que tiene un pueblo valiente de pie, en la calle luchando contra la injusticia y contra una pandemia. Los numerosos hechos de una corrupción han causado que el pueblo colombiano de manera urgente salga a las calles para mostrar su inconformidad con los dirigentes del país, donde, a través de los años, se han creado numerosos proyectos de ley donde se busca la equidad social, donde se busca una promoción en el aumento de empleo, donde prometen apoyo a la creación de empresas nacionales, inversión en salud y educación. La ciudadanía y sus organizaciones sociales se movilizan también en rechazo a la reforma de la Ley 100, que insiste en seguir privatizando la salud, que es derecho público y no mercancía. Marchan los pueblos indígenas y campesinos por el atropello del gobierno a sus culturas y leyes, al incumplimiento del acuerdo de paz y volver a la erradicación forzada de los cultivos ilícitos. Se rechaza y a la vez se exige la protección de líderes sociales ante las masacres, amenazas y asesinatos que se han documentado en distintas regiones de nuestro país. Marchan los colectivos de jóvenes y estudiantes por la paz, estudiantes universitarios. Se movilizan las víctimas del conflicto armado, los excombatientes, los movimientos eclesiales por la paz, los artistas populares, los movimientos feministas, los sindicalistas, los movimientos de derechos humanos. Quienes se movilizan son ciudadanos y ciudadanas conscientes de los cambios sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos que requiere el país para avanzar hacia la reconciliación, pero sobre todo hacia la paz. Cuánto valor se ve en estos hermanos latinoamericanos que con admiración observan y nos cuentan nuestra compañera, una chilena que ha compartido algunas experiencias como estudiante y que puede mirar desde fuera el sufrimiento de un país hermano, que no puede más que ayudar en la defensa y resignificación de su lucha, educando a quienes por ignorancia, lejanía o falta de empatía critican a estas acciones sin conocer su histórica pelea. Este paro no nació de un anhelo antojadizo de alguien aburrido, nació del hartagazo de muchos y muchas que ya no van a tolerar otro abuso más sobre el pueblo. Cuánta belleza hay en esto, como la poesía de Neruda, como la narrativa de García Márquez. En el futuro, la sociedad verá este momento como el inicio de la era de la nueva historia latinoamericana, y cada uno de los que participen en ella recordarán con satisfacción el haber sido artífice y forjador de su propio destino. El pueblo colombiano reacciona buscando con esperanza defender sus derechos, protestar por justicia y protestar por mejores oportunidades laborales, protestar contra la corrupción. Muchas gracias, Sharon. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. A mí me conmovió bastante las palabras de Sharon, porque conozco muy bien a los escritores, me gusta mucho la lectura, y a Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, pero también me llamó la atención de lo que dijo y lo que pasamos en Chile. Y es verdad, en octubre del 2019, nosotros en Chile vivimos algo realmente terrible. Y yo estuve a unos metros de donde fue la hecatombe principal, fue un colapso que se llama Plaza Italia. Yo estudio muy cerca de ahí, y vivir eso y tener ese miedo constante de que te puedan hacer algo, de que realmente tus derechos
tus derechos humanos sean violados así muy fuertemente, es como que me genera un miedo para toda la vida, como que siento que en cualquier momento podría volver a ocurrir una explosión social como la que ocurrió. Y pienso que uno debería evitar ese tipo de conflicto, y volverse algo un poco más positivo y no tanto hacia la violencia, sino que evitar anteriormente con inteligencia, con métodos, con regulaciones también del Estado, y poder que evitemos esta propagación, porque como digo, va a quedar para siempre en mi vida plasmado ese miedo que tuve porque yo estaba ahí, o sea, caminando y que ocurriera una explosión porque quemaron todo, destruyeron todo, la gente no tenía conciencia de lo que estaba haciendo y al final el país entero sufrió, no solamente la capital, que yo vivo en Santiago, sino que todo el país sufrió. Entonces hay que tener un poco la balanza ahí y fijarse qué es lo mejor, qué es lo mejor, qué es lo más positivo, qué es lo que más puede beneficiar a las personas. Vale, Gabriel, muchas gracias. Jessica levantó la mano. Listo, este espacio de reflexión también, digamos, ya que habíamos tocado un poco en contexto, digamos, sobre los derechos, obviamente pues lo hicimos hacia los derechos de las niñas, pero eso también aplica, digamos, para todos. Es un momento de reflexionar porque pues en Chile por lo menos sí vivió su crisis, gracias a Dios pues ya se solucionaron las cosas, ya creo que ya están en otra etapa, ya pasaron a la siguiente etapa ya de solucionar el conflicto, nosotros apenas pues estamos en esa etapa de pelear por nuestros derechos, digamos, a una vida digna, que lastimosamente se ha visto envuelta, somos el pueblo que resiste, pero ya con eso de la reforma tributaria fue algo que ya fue la gota que desbordó el vaso. Entonces se miran, digamos, ahora en las protestas cómo se han visto vulnerados desde todas las partes, digamos, el derecho a la protesta, cómo muere gente, cómo, digamos, los desaparecen. Entonces es muy triste ver cómo todo eso. Sé que pues Gabriel vivió un momento muy crítico, nunca había estado tan cerca de la violencia. No. Entonces, es de entender, yo pues por lo menos quise hacer como mi espacio de protesta con la bandera al revés, pues en este símbolo de reflexión, cómo se ha derramado sangre. Entonces, la idea es que no estoy no quiero como sonar como promotora del paro, pero es muy importante resaltar que, o sea, lo que estamos haciendo o lo que está haciendo el pueblo ahora es tratar de tener una vida mejor, de que toda la sangre derramada no sea en vano, que en verdad se efectúe esta vez un cambio y que siempre nosotros tengamos como esa digamos que si nos vemos vulnerados en algo, no nos dé miedo hablar, no nos dé miedo pues tratar de hallar una solución ante todo y no ser ese pueblo que solamente resiste los golpes y hasta el punto que no, que ya explota la bomba. Entonces no es algo que tiene que irse haciendo orgánicamente. Si miramos un problema desde el principio, pues solucionarlo desde el principio porque va creciendo y genera todos estos conflictos. Al fin de cuentas, esto no era un problema de ayer, ni de hace un año, ni de la pandemia, sino que es algo que se ha visto hace muchos años y que el pueblo resistió. Entonces, la idea es que después de esto, Colombia, digamos, pueda aprender de todo esto y digamos, decir que en el momento que se vulneró, de una vez tratarlo. Entonces, esa era más que todo mi reflexión. Vale, Jessica, muchas gracias. Gabriel, levantaste la mano. Sí, es que puedo hacer una pregunta, es que no he investigado muy bien por internet, pero en Colombia, ¿tienen pensado cambiar las leyes, cambiar la constitución?
¿tienen pensado cambiarla como se votó en Chile hace muy poco, hace una semana atrás, se votó en Chile quién va a escribir la nueva Constitución de Chile? ¿Y ustedes tienen pensado, o el gobierno tiene pensado, ya es algo que se está haciendo en marcha, ¿no? La profe Joana levantó la mano. Pues Gabriel, lo que estamos atravesando, no, nosotros no estamos solicitando un cambio de constituyente, sino estamos en contra de las reformas pensionales, tributarias, de salud, porque golpean firmemente pues a las poblaciones que no tienen acceso a estos servicios y sobre todo a la clase media, porque la asignación de impuestos es significativamente alta. Entonces, pues la protesta se alza sobre todo por esas situaciones de reformas, ¿no? A nivel pensional, salud, educación también y la reforma tributaria que fue como el origen del estallido. También reconozco que hay mociones de censura en los diferentes espacios estatales por la vulneración de derechos por la que hemos atravesado. Aquí tenemos cifras de 60 personas que durante el mes pues han tenido diferentes situaciones de orden físico y pues hay muertes y aspectos de violencia bastante graves y la moción de censura solicita que ministros de defensa, que ministros de salud sean destituidos por la responsabilidad que tienen frente a el cuidado del pueblo. Por supuesto. Básicamente esa es la situación de Colombia. Pero pues nuestra constitución tiene muchísima legislación. En realidad creo que en Sudamérica Colombia tiene una constitución que habla y valida los derechos humanos y es muy mágica y romántica en su texto, Me pero gustaría leerla. en el ejercicio no tanto. Luego podemos hacer un espacio para revisarlo. Sí, me gustaría leerla, sería muy interesante. Vale, muchas gracias. Brian levantó la mano. Sí, bien, sobre el tema de la Constitución, como lo dije en el chat, nuestra Constitución es bella tal cual como está, solo es que la cumplan, que los deberes y los derechos de nosotros se cumplan. Y sobre lo de cambiar la Constitución, se habló mucho de eso hace poco, porque dicen que después de un mes de paro, que la Constitución se debe cambiar, bueno, muchas teorías y eso. Sin embargo, yo creo que en este momento darle la oportunidad de cambiar la Constitución a los que están en el poder sería darles una ventaja muy grande, porque es que prácticamente la mayoría del gobierno es pues Uribe y sus amigos. Hace poco pasó lo de la moción de censura con el ministro de Defensa y salieron 69 votos al no y 31 votos hacia la moción. Y todo lo que está pasando con la represión policial en el paro, todas las muertes, porque han habido más muertes, si no estoy mal, que las que hubo en Chile, y es en un menor tiempo. Entonces, si nosotros les damos esa oportunidad de cambiarla, sabiendo que la mayoría del gobierno está controlada por una parte, que es la que nos tiene jodidos, y también hay otra parte que nos tiene jodidas, porque no, en posturas políticas, tanto Petro como Uribe nos tienen jodidos. Y algo curioso que pasó es que Venezuela, cuando Chávez llegó al poder, porque Chávez, bueno, estuvo encarcelado, pero él salió con mucha fama de ser ese militar revolucionario. Y él poco a poco empezó a cambiar cada uno de los congresos de las partes, perdón, del gobierno de Venezuela. Y empezó poco a poco a extender el chavismo por por todo el gobierno hasta que llegó a tal punto, si no estoy mal, en el 2001 o antes, en el 2000, que Chávez cambió la constitución. ¿Y cómo está Venezuela hoy en día? Entonces, es complicado si llegamos a tal punto de pensar de que cambiar la constitución en este momento no me parece que sea la mejor opción.
No me digas porque ganó la izquierda aquí, así que... Vale, muchas gracias por tu aporte. Yo creo que ya podemos ir cerrando este espacio. Vamos a continuar con una actividad. Entonces, Cami, por favor, pasas a la otra diapositiva. Le damos la palabra a la profe Joana. Bueno, pues el espacio quería cerrarse como con, aparte de la reflexión, con un recurso que gestó una estudiante también del programa para hablar con los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos. Porque pues a veces como ciudadanos pues no sabemos cómo abordar el tema, ¿sí? Por ejemplo, pues cómo abordar el tema del derecho a la vida, cómo abordar el tema del derecho a la educación. Yo me he encontrado en ambientes educativos en donde los niños y niñas dicen, yo no quiero estudiar con mujeres, yo no quiero estudiar con el niño negro o con la niña negra, yo no quiero estudiar con el niño que tiene alguna característica física, yo no quiero estudiar con el que tiene pocos recursos económicos. Es un tema que a veces nos cuesta como adultos abordar, entonces Sofía, te doy la palabra para que nos cuentes de qué manera crees tú que podemos hablar de derechos humanos con la niñez. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos y todas? Mi nombre es Sofía Mendoza, estudiante de terapia ocupacional de octavo semestre. Bueno, esta estrategia surgió bueno, como un trabajo formativo de una materia que se llama Juego como instrumento de desarrollo, en el cual pues yo estoy con la profe Joana. Entonces ella nos invitó a crear una estrategia de enseñanza de derechos humanos y pues yo quise hacerla dirigida a niños y niñas. ¿Por qué? Porque considero importante que se empiece a fomentar el aprendizaje de derechos en los niños y niñas, ya que ellos pues son las generaciones que vienen y ellos pues necesitan saber cuáles son sus derechos, de qué manera pues se hacen cumplir y reconocer en qué momentos están siendo vulnerados. Entonces, pues la estrategia tiene como nombre Cuento con Derechos, ¿sí? Es como tal una estrategia sencilla, aplicable en un tiempo de 50 minutos, va dirigida exactamente a niños de 6 a 12 años de edad. Para su aplicación se necesita solamente papel, lápiz y pues colores, si es de preferencia. Bueno, el objetivo de esta estrategia es fomentar en los niños y niñas el aprendizaje de sus derechos mediante un juego con propósito, favoreciendo el reconocimiento de su valor como ser humano. Ese es el objetivo general. Como objetivos específicos, se busca promover que los niños y niñas reconozcan sus derechos mediante un juego con propósito, favoreciendo que estos puedan identificar y alertar ante un caso de vulneración o discriminación. Y también se busca promover que los niños y niñas conozcan y respeten los derechos de los demás mediante un juego con propósito, favoreciendo su formación como ciudadanos adaptados a las normas sociales. Bueno, como tal, la actividad consiste en que primero pues se les va a narrar un cuento a los niños. El cuento pues yo lo redacté tomando los 15 primeros derechos contemplados en la UNICEF. Es un cuento sencillo en el cual pues se narra la historia de un niño que pues en algún momento se le vulneran los derechos. En el cuento se mencionan los 15 derechos en algunas partes directamente, en algunas partes no tan textuales o tan literales, pero sí se mencionan. Bueno, entonces como primer paso se les narra el cuento a los niños, luego se les pide que creen un personaje en un papel. El personaje los va a representar a ellos, el personaje debe llevar su nombre, el nombre de los niños o niñas, y luego los niños deben describir quién es ese personaje. Cabe mencionar que pues van a mencionar aspectos puntuales como el nombre del personaje, de dónde es, con quién vive, cómo es su hogar, mencionar si se encuentra estudiando. El personaje básicamente hace referencia al niño, sí, entonces la narración debe ser en primera persona. Básicamente como que el niño va a contar su propia historia. Y luego, al finalizar
este proceso se le preguntará al niño si cree que se le respetan o no sus derechos y por qué. Bueno, los resultados que se esperan a partir de la aplicación de esta estrategia es que a través de la misma se logre brindar una experiencia que resulte provechosa para los niños y niñas, en la cual pues se les permita conocer que todos los seres humanos cuentan con un conjunto de derechos, los cuales se poseen desde el momento en el que nacen hasta el momento en que mueren, y que estos deben ser respetados en sí mismos y deben ser respetados en los demás. Adicionalmente, se busca que los niños y niñas comprendan de una manera sencilla e interactiva cuáles son sus derechos y de esta manera comiencen a identificar en qué casos estos no se hacen cumplir o son vulnerados. Bueno, yo hice como un documento y al final del documento yo quise compartir una frase de Robert Ingersoll que dice que da a todo ser humano cada derecho que reclamas para ti mismo. Sí, entonces quise como dejar esa pequeña reflexión a partir de una frase que me pareció interesante. Listo. Ay, Sofi, yo te quería ver, pero bueno, me imagino que debemos tener situaciones con tu cámara. Bueno, a mí lo que me parece importante de esta propuesta que hace Sofía es como la posibilidad que tiene el niño y la niña de vincularse a través de situaciones supuestas, que lo hace a través de la historia o el cuento que ella redactó. Y pues también él y ella pueden ser parte de la historia, ¿no? Y construir desde allí. Bueno, creo yo que este es el espacio para, hola Sofía, para pensamientos, preguntas, conclusiones. Bueno, yo me tomo la palabra. Bueno, la idea de esto es que, pues yo creo, en mi punto de vista, pensando, digamos, por lo que estamos atravesando, por lo que hemos vivido, digamos, crear conciencia, siempre es muy importante, primero crear conciencia o un cambio de pensamiento propio para así uno mismo tratar de proyectarlo hacia otra persona y así se va generando ese efecto como dominó, ¿no es cierto? Entonces, a mí me queda como reflexión, esto es que cómo poder ayudar a la comunidad, o no digamos, no, cuando hablamos de comunidad pensamos algo muy grande, pero a veces podemos comenzar con ese círculo social de amigos, de familia, cómo podemos crear como ese cambio de pensamiento poco a poco, porque a veces proyectar un cambio de pensamiento tan radical entra en conflicto y en choque, entonces cómo puede ir cambiando poco a poco y cómo podemos, digamos, nosotros como seres humanos, como ciudadanos, ir mejorando y cambiando algunas cosas y la calidad de vida. Entonces, eso es como el pensamiento y la reflexión que queda. No sé si alguien más quiera compartir. ¿No? Entonces, listo. Entonces, yo quiero pasar al siguiente punto, que es una reflexión que tenemos sobre una canción, bueno, que la profesora Joana tiene. No, Jessy, yo creo que por tiempo ya debemos ir cerrando. Bueno, no sé si podamos dejarte compartir pantalla. Bueno, para las 19 personas que aún nos acompañan, primero muchísimas gracias por disponer del tiempo, de estar dispuestos a conversar. Me gustó mucho la posibilidad de verles la cara a Brian, a Gabriel, que son parte de otras profesiones, riquísimo, porque pues de esa manera creo yo que desarrollamos como la competencia de diálogo, ¿no? Que a veces tenemos como muy cerrada, sobre todo desde esas opresiones de género como mujeres. Felicitarlas y felicitarlos por el espacio. Ojalá continúen con esta iniciativa, ojalá continúen alimentando el canal y agradecerles. En realidad, pues yo la pasé muy bien, fue un espacio muy agradable.
Gracias, profe. Sí, claro, fue un espacio muy enriquecedor, al igual que todo el semestre de esta materia. Pudimos aprender de mejor manera y mirar y abrir nuestro horizonte a frente a muchas de realidades que vivimos como país, como mundo, porque no solamente es una realidad de país o de Latinoamérica, sino del mundo en general, porque la vulneración de los derechos se ve también en muchos otros países, no solamente en los de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron, muy enriquecedor el espacio y gracias. Un abrazo virtual, que les vaya lindo, que descansen, que coman. Gracias a todos. Que estén seguros, cuídense. Nada, que estén súper bien. Hasta luego. Gracias por la invitación. Luego. Vale. Por allá. Bueno, chao. Chao. Me decía Germán García, abrazo psicológico. Ay. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva! Es la paz nuestra canción, es fuego.